¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a continuar ya con el desarrollo de nuestra segunda parte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y para lo cual ya vamos a comenzar a compartir pantalla de lo que veremos nosotros pues también a continuación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal? Vamos entonces. Ahora sí, ya está. Bien, a ver, me confirman si se puede captar la imagen. Sí, muy bien. Sí se puede ver, ¿no? Ya, listo. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces vamos ahora con la escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez. Al momento de referirnos acerca de la autoestima, Mauro Rodríguez considera de que esta va a llegar a tener sobre todo también la característica de poder seguir desenvolviendo en base a un conjunto de cambios que vamos a ir presentando. Y por otro lado, vamos a ir utilizando también algunos conceptos que según su propia forma de ver las cosas, van a permitirnos entonces llegar a orientarnos hacia saber elegir o, por otro lado, también desenvolvernos apropiadamente en cuanto al tema de personalidad. Entonces, en este caso, como ya habíamos referido anteriormente, el primer paso para poder desenvolvernos en cuanto a lo que es el autoconocimiento, eh, el autoconocimiento va a llegar a ser el primer paso para desarrollar la autoestima. No podemos llegar, recordemos, a valorar aquello que no conocemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a estar expresado a partir de ello. El autoconocimiento viene a ser, como ya sabemos, el conocer las partes que componen nuestro yo y que consiste también en ser consciente de los aspectos tanto favorables como desfavorables de nosotros mismos. Para ello, entonces, nos dirigimos hacia esta característica de habilidades, limitaciones, aspectos favorables y desfavorables también en general. Entonces, esto justamente es lo que se estaría dando cuando hablamos acerca del autoconocimiento. Cuando hablamos acerca del autoconocimiento, entonces por eso es el primer elemento, el primer paso para poder desenvolvernos en lo que va a llegar a ser la pronta realización de la autoestima. Entonces, eso es lo que se va a llegar a caracterizar, ¿no? Por ende, entonces, el autoconocimiento entonces tiene un valor muy significativo. Este valor altamente significativo va a llegar a caracterizar entonces todo tipo de actividad o realismo. Entonces, el autoconocimiento nos va a permitir tener conocimiento acerca de nosotros y sobre la base de eso que vamos conociendo, luego vamos haciendo ciertas generalizaciones, como por ejemplo al llegar luego al autoconcepto. Es que hablar acerca del autoconcepto es una serie de creencias acerca de uno mismo que se manifiestan en la conducta, en donde si alguien se cree tonto, actuará como tal, y si se cree inteligente o apto, también de la misma manera. Entonces somos o actuamos en función a lo que creemos que somos. A eso nos referimos. Entonces una persona cuando llega a descubrir por producto de un autoconocimiento de que se desempeña bien en la parte de la matemática, en la parte de los números, esta persona finalmente llega a decir, entonces soy bueno para los números. En el autoconocimiento, esta persona llega a darse cuenta de que tiene un buen desenvolvimiento para el álgebra, para la geometría, la trigonometría, razonamiento matemático, aritmética. Eso es autoconocimiento. Pero cuando luego lo generaliza diciendo, me doy cuenta entonces que me va bien en los números o soy bueno para los números, eso se llama autoconcepto. El autoconcepto entonces va a llegar a ser lo que piensa finalmente acerca de sí mismo y que eso estaría surgiendo a partir del autoconocimiento. Por eso, para que haya entonces de esta manera un autoconocimiento, perdón, a un autoconcepto se parte de el autoconocimiento. Bien, entonces, a partir de ello, es ahí donde nosotros nos damos cuenta de estas características, ¿no? Sí, el autoconcepto, entonces, y como la forma de creencias o ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Pero, por otro lado,
Otro elemento clave que vamos a llegar a considerar es la autoevaluación. Cuando nos referimos acerca de la autoevaluación, se refiere a continuación a los juicios que nosotros emitimos luego de haber presentado tal o cual comportamiento. En la autoevaluación refleja la capacidad interna de poder evaluar las cosas como buenas, si es que lo son para el individuo, si le satisface, son interesantes o enriquecedoras y le hacen sentir bien o le permiten crecer y aprender, así como considerarlas como malas si para la persona no lo son o no le satisface, le hacen daño o no le permiten también crecer. Por eso es que hablar acerca de la autoevaluación, entonces, evaluar significa llegar a emitir un tipo de juicio cuando consideramos que algo va a llegar a ser entonces favorable o desfavorable, ¿no? Claro, entonces eso es justamente lo que se va a llegar a presentar. Y en este caso, la autoevaluación consiste en emitir juicios. Si al momento en el cual un estudiante, tal vez encontramos aquí que es de las personas que cuando llega a dar un simulacro, luego esta persona dice, ¿cómo me puedo equivocar en algo tan simple? En una suma, en una multiplicación, pero qué tonto que fui. Entonces, aquí lo que la persona está evidenciando va a llegar a ser una autoevaluación. ¿Por qué? Porque la persona está emitiendo un juicio acerca de sí mismo. Claro, ¿no? Entonces, al momento de evaluar las cosas como buenas o malas, significa juzgarlas al momento de realizarlas, al momento de llevarlas a cabo. Entonces, eso se refiere a la autoevaluación. La joven que decíamos, que es de las que dice, lo que pasa es que yo tuve la culpa y que por mí fue que la relación llegó a quebrarse. Yo soy la culpable. Esa es una autoevaluación. La autoevaluación entonces es cuando emite un juicio acerca de sí misma. Claro, ¿no? Tiene un autoconcepto negativo, cree que es mala para las relaciones de pareja. Autoconocimiento, terminó una relación antes con un joven y antes de él también se terminó. Entonces, a la finales de lo que ella va conociendo de su vida personal, dice, no puedo durar una relación de pareja, no tiende a ser duradera conmigo. Entonces, ella a partir de eso dice, soy mala para las relaciones de pareja. Autoevaluación, ella es la que dice, por mí es que la última relación se quebró. Yo soy la culpable de eso. Esa es la autoevaluación. Bien. Bueno, entonces en este caso ella puede estar presentando un deterioro, entonces muy probablemente de sus características o condiciones de la autoestima. Claro que sí. Lo importante es que tenga que ir aprendiendo también acerca de sí misma, autoaceptación. Consiste en reconocer quiénes somos, reconocer que a lo mejor somos poco pacientes, reconocer que somos resentidos. Y esto es algo de lo cual nosotros debemos de llegar a tener en cuenta. Cuando hablamos entonces acerca de la autoaceptación, es eso, ¿no? Es admitir y es reconocer las condiciones integradoras que nos definen como somos, como el aspecto físico, nuestra intelectualidad, nuestras virtudes, nuestros defectos en general, así como también nuestros sentimientos. Entonces, la autoaceptación tiene que ver con eso, ¿no? Cuando nosotros reconocemos quiénes somos. Y eso es parte también de lo que va a llegar a definirnos, ¿no? En ese peculiar sentido. Entonces, la autoaceptación tiene que ver mucho dentro de ese campo, ¿ya? Autoaceptar, entonces, significa reconocer quiénes somos. Consiste en reconocer quiénes somos, ¿no? Claro, esa es la autoaceptación. Característica muy importante, ¿no? Es reconocer. Aquí, por ejemplo, están las personas que podemos llegar a reconocer nuestras características físicas. Reconozco que soy una persona de alta estatura, una persona que es bajita y gordita. Claro, ¿no? Entonces va reconociendo cómo soy, ¿no? Claro, y aquí es donde las personas deben de aprender a aceptarse también, ¿no? Claro. Entonces yo reconozco, yo acepto que soy una persona que tiende a resentirse. Claro, me hacen algo y yo la verdad me encierro en mí mismo y no me relaciono con nadie. Autoaceptación, ¿no?
pero lo importante es que lo importante de la autoaceptación es que uno reconoce acerca de uno mismo, pero también puede utilizar recursos para poder llegar también a autorregular ese comportamiento. Entonces, en la autoaceptación es que la persona reconoce quién es, pero también pone límites. Claro, ¿no? Entonces, si yo me di cuenta de que soy de las personas que puede llegar a interactuar, relacionarse, acepto que soy sociable, pero también, pues, es importante también llegar a mantener ciertos límites del comportamiento. Entonces, la autoaceptación tiene que ver también con esto, ¿no? La manera como nos vamos presentando, expresando en diversas formas de comportamiento. Acepto mis capacidades, pero también mis limitaciones. Soy bueno para los números, pero también reconozco que soy malo para las letras, ¿no? Entonces, es autoaceptación, es reconocer justamente los aspectos favorables y desfavorables. Por eso nos dice, ¿no? Son las condiciones integradoras de cómo uno llega a reconocer su aspecto físico, su intelectualidad, sus virtudes, pero también sus defectos en general, ¿no? Claro, entonces esa es la parte de la autoaceptación, es reconocer quiénes somos y buscamos sobre todo también un punto medio. No basta con que uno diga, entonces, pues yo soy de las personas que tiende a procrastinar, ¿no? Y punto, me quedo con mi procrastinación, ¿no? No, es importante aceptar, pero también por otro lado, lo importante es utilizar recursos para poder afrontar eso, ¿ya? De eso se trata entonces, ¿no? De poder utilizar recursos para poder afrontar esa situación. Esa es la llamada autoaceptación, ¿ya? Muy bien, por otro lado, el autorrespeto es la valoración acerca de nosotros. Claro, ¿no? Es la valoración respecto a poder atender y también satisfacer las propias necesidades y valores. Claro, ¿no? Cuando decimos la valoración de atender y satisfacer nuestras propias necesidades y valores, se refiere pues a darle un valor muy significativo, ¿no? La característica que está en nuestro medio. Entonces es atender y satisfacer, dijimos, las propias necesidades. Consiste en expresar y manejar de forma conveniente nuestros sentimientos, nuestras emociones, sin hacerse daño ni culparse. El autorrespeto es la valoración de lo que vamos haciendo, es valorar nuestro tiempo, es valorar nuestro cuerpo, es valorar nuestras decisiones, es valorar nuestras capacidades, valorar nuestros sentimientos. Claro, ¿no? Porque no se trata de permitir de que alguien pueda bailar polka sobre nuestro corazón. Se trata de que pongamos también nuestros límites y eso es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Poner nuestros límites. Eso es autorrespeto. Como por ejemplo, si a lo mejor en una relación de pareja alguien te levanta la voz. Si eres una chica sabia, ¿qué tendrías que hacer, no? La chica sabia lo que hace es poner sus límites. Claro, de esa manera, entonces ella pone sus límites, ¿por qué? Porque es una chica sabia, ¿no? Claro, entonces, en este caso, ella simplemente pone su burbuja personal, ¿no? Ella pone su burbuja personal. Y a partir de ello, entonces, ella va a decir, ¿no? No te voy a permitir que me levantes la voz. Claro, ¿no? Si vas a empezar en esa situación, damos por terminada la conversación simplemente, ¿no? ¿Qué hace la chica? Se pone su límite, pues, ¿no? Pone los límites. Claro, muy bien. Entonces, eso vendría a ser porque pone su burbuja personal. Entonces ese es el autorrespeto, ¿no? Ese es el autorrespeto. Es el autorrespeto. ¿Ya, muchachos? El autorrespeto entonces tiene que ver dentro de ese sentido, ¿no? En la valoración acerca de lo que nosotros somos. Sin hacerse daño ni culparse, decíamos, implica buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo, ¿no? Claro, tu trabajo, tu desempeño, tu tiempo, todo eso viene a ser también dentro del campo del autorrespeto. Autorrespeto hasta poder llegar así hacia la autoestima. Vámonos ahora al campo de la autoestima. En el campo de la autoestima, por otro lado, vamos a llegar a tener en cuenta ahora lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos acerca de la autoestima, es la síntesis de todos los pasos anteriores. Entonces, de todo lo que hemos ido revisando hasta el momento, nos encontramos con este detalle donde hablar acerca de la autoestima es la síntesis de todo lo anterior. Si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades. Y si se acepta o se respeta, tendrá
autoestima. Entonces la autoestima tiene un valor muy significativo a partir de ello, claro, ¿no? Entonces la autoestima que implica es una síntesis de todos los pasos anteriores. Entonces es la valoración integral, por cierto, de todo lo que somos, que eso es algo de lo que ya habíamos definido anteriormente, ¿no? Se trata entonces de ello, ¿no? La escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez, donde vamos ascendiendo poco a poco hasta lograr finalmente ese reconocimiento integral. Y al momento de presentarlo, a eso nos referimos con respecto hacia el autoconocimiento. ¿Bien? Entonces, este aspecto es muy importante, sobre todo porque nos hace darnos cuenta de lo que nosotros podemos llegar a desarrollar, en qué podemos llegar a desenvolvernos, sobre todo, ¿no? Y la manera como lo llegamos a ejercer. Ese es un aspecto también muy importante a tener en cuenta. Bien, entonces la autoestima se va a ver reflejado a partir de esto, ¿no? Muy bien, chicos, competencias sociales. Al momento de relacionarnos con otras personas, es aquí donde nosotros vamos ahora a poder llegar a desarrollar competencias. ¿Cómo? ¿Cómo le dices a tu mejor amigo que viste a su pareja con otra persona saliendo de un supermercado? Y a lo mejor, pues, ¿no? Eh, tomado del hombro, asertividad. So, para empezar, me doy cuenta de que para eso debe haber confianza. Sí, debo de estar seguro de la noticia, de la información, porque obviamente no voy a herir la susceptibilidad de alguien. Decirle de manera apropiada lo que está experimentando a otra persona, eso es ser asertivo, es expresar lo que uno piensa y lo que siente, sin llegar a, claro, muy bien. Entonces, no me puedo precipitar, profesor, claro que sí. Ser asertivo significa llegar a ser controlado emocionalmente. No puedo de frente entonces llegar a concluir en algo. Claro, muy bien. Entonces, ser asertivos tiene que ver con esto. Consiste en expresar adecuadamente los sentimientos, los deseos, las opiniones, pero en el momento oportuno. Por eso decimos que la asertividad es llegar a presentar lo que pensamos y lo que decimos, pero de manera oportuna. Una vez que ya haya confirmado ciertas cosas, no puedo de frente pues dar una afirmación, un juicio de algo sin haberlo confirmado. Claro, entonces para eso presentamos ello, un momento oportuno, empleando las palabras adecuadas y respetando también los derechos de los demás. Y respetando, decíamos, los derechos de los demás. Ahí es donde nos encontramos con la asertividad, ¿ya? Entonces, en este caso es ahí donde vamos a tener esta característica. La asertividad nos permite expresar lo que pensamos y lo que sentimos, pero sobre todo sin ofender a otros, ¿no? Que se va a llegar a ser entonces así un detalle muy importante para esto, ¿ya? Esto va a llegar a ser entonces las llamadas competencias sociales. De eso se trata cuando hablamos de las competencias sociales, ¿ya? Muy bien, excelente, muchachos. Claro, claro que sí. A ver, algo rapidísimo. Ahí aparecería. Cuando nos referimos entonces acerca de las competencias sociales, vienen a ser parte de las características que van a ir definiendo cómo somos. No solamente la asertividad, sino también incluso ahora viene la empatía. ¿En qué consistirá la empatía? Capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Sí, es la capacidad para poder llegar a comprender cómo se sienten los demás. La capacidad de comprender los sentimientos y las emociones de otras personas. Esta capacidad se construye también a partir del autoconocimiento. ¿Cómo me doy cuenta de que una persona puede sentirse avergonzada? Bueno, porque cuando hemos pasado por esa misma situación, nos permite ahora reconocer la respuesta de otros. Claro, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la empatía es eso, ¿no? Construye a partir del autoconocimiento, de las propias emociones y sentimientos, e impulsa también a las personas a salir de sí mismas y entrar en contacto con otros. La empatía es una competencia social que es muy característico de personas que puedan llegar a entablar una relación con otros. Como por ejemplo, si hablamos acerca de administración, educación, personas que comparten con otros y que implica por ende llegar a establecer
una relación, una necesidad de interacción con otros. Bien, a eso se refiere, ¿no? La asertividad y, por otro lado, la empatía. Pero, por otro lado, la escucha activa, esta se va a llegar a convertir en otra competencia social con la cual nosotros llegamos a atender lo que el interlocutor nos indica y luego nosotros somos capaces de poder llegar a parafrasear parte de ese contenido, realizando así realizando así o llevando a cabo un proceso que se va a llamar retroalimentación. Claro, ¿no? Implica entonces inferir los sentimientos de los demás, las ideas o los pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Claro, esa es la escucha activa. Al escuchar lo que nos refiere el interlocutor, el atender lo que nos dice el interlocutor, es lo que nos va a permitir entonces también solucionar situaciones o adaptarnos de una mejor manera. La escucha activa entonces nos enfoca hacia esto, ¿no? Implica inferir los sentimientos de los demás, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Una persona, para poder desarrollar la escucha activa, también emplea la empatía. Significa participar, preguntar, aclarar los pensamientos y sentimientos del interlocutor. Por supuesto, ¿no? Entonces me doy cuenta de que ella le cuesta hablar acerca de sus errores, porque cada vez que lo pretende hacer, sus ojos se humedecen. Evade la pregunta. Entonces me doy cuenta de que ella no quiere hablar acerca del tema. Eso se llama escucha activa. Entonces ahí uno infiere acerca de lo que ella puede estar experimentando, como sentimientos, por ejemplo, ¿no? Claro, de esa manera. En el colegio, una profesora de educación inicial presenta escucha activa también cuando el pequeño, uno de sus estudiantes, dice que siente mucha vergüenza para salir a actuar y no quiere hacerlo. Entonces la maestra lo escucha, qué es lo que pasa por su mente cada vez que va a salir a actuar. Y el pequeño dice, no es que si me olvido de mi guión, teme olvidarse de la letra y no poder resolverlo, entonces lo estresa. A lo que la maestra más bien le dice, yo voy a estar cerca de ti y si te olvidas de la letra, yo te soplo. El pequeño entonces con mayor seguridad ahora sí llega a actuar. Entonces, ¿cómo resolvió eso? Gracias a la escucha activa. Claro, entonces no basta con solamente ver, sino también hay que llegar a escuchar atentamente qué es lo que nos refiere el interlocutor. Y sobre la base de eso, entonces nosotros podemos llegar a también solucionar situaciones. Por otro lado, también se encarga de la retroalimentación. ¿Y qué significa esto? Si hablamos acerca de una retroalimentación, hace alusión a que el sujeto en una retroalimentación refiere lo que ha entendido con sus propias palabras. Es decir, es como llegar a ejercer un parafraseo. La persona parafrasea lo que ha llegado a presentar el interlocutor. Claro, ¿no? Entonces, lo que tú me estás queriendo decir es que esto y aquello. Eso vendría a ser escucha activa. De eso se trata entonces cuando hablamos acerca de la escucha activa. ¿Ya? Entonces, la escucha activa tiene un valor muy significativo a raíz de ello. Es la escucha activa. ¿Bien? Entonces, el desenvolvimiento de lo que se vaya a llegar a tener, eso es justo también lo que vamos a ir valorando, ¿no? El manejo, el desarrollo y la adaptabilidad. Bien, entonces la escucha activa tiene que ver mucho con ello. Ahora, ese tipo de actividades o ese tipo de habilidades sociales son muy importantes, sobre todo más cuando nosotros interactuamos con el entorno social. Pero claro, ¿no? Como por ejemplo también un psicoterapeuta va a tener que presentar escucha activa. Claro, ¿no? Porque el psicoterapeuta va a tener que llegar a comprender cómo se siente su paciente. Y para eso entonces va a tener que llegar a comprender a partir de lo que le dice, inferir lo que puede estar sintiendo. Claro, ¿no? Entonces eso también es parte de la escucha activa. Bien, entonces todo este desenvolvimiento altamente significativo va a permitir entonces que el sujeto pueda llegar a comprender cómo es la dinámica de los demás.
Y entonces la escucha activa tiene un valor muy significativo a partir de esto. Estilo de comunicación. Vamos a ver cómo se nos muestra este detalle. Cuando hablamos acerca de los tipos de autoestima que ya referíamos, cuando hablamos acerca de los estilos de comunicación, bueno, pues ahora nos vamos a referir acerca de la forma como nos vamos a ir adaptando a nuevas situaciones. Los estilos de comunicación van ahora a verse reflejados de la siguiente manera. El estilo de comunicación refleja la forma como nosotros expresamos eh, nuestras inquietudes, nuestros miedos, como también acerca de nuestros deseos. Los estilos de comunicación entonces reflejan o expresan nuestra autoestima y lo que podemos apreciarlo a continuación. Las personas pasivas se trata de aquellas personas las cuales no son capaces de poder expresar abiertamente lo que sienten. Ese es en el caso de los pasivos. Entonces eso significa que los pasivos son aquellos de los cuales no podrían llegar a desenvolverse en este campo de manera adecuada, de manera favorable. El pasivo entonces deja ser y deja pasar. Por lo tanto, también desarrollan cierta permisividad. Los pasivos, al ser permisivos, no son capaces de poder establecer tampoco entonces sus límites. Claro, los pasivos, al dejar hacer o el dejar pasar, entonces pueden también llegar a mostrar un comportamiento de tipo disfuncional, ¿sí? Pueden llegar a ser también, por cierto, personas altamente o fácilmente manipulables. Pueden ser personas fácilmente manipulables. De tal manera, entonces, que al momento de llegar a obligarlos a hacer algo, estas personas, por el temor, el miedo al rechazo, a no ser aceptados, entonces finalmente terminan cediendo. ¿Sí? Eso lo caracteriza. Entonces, las personas pasivas van a llegar a mostrar este tipo de comportamiento, por cierto. Claro que sí. Al momento en que nos vamos adaptando hacia nuevas situaciones, las personas pueden llegar a presentar diversas formas de expresión, pero sobre todo el comportamiento que muestran los pasivos no tiende a ser aceptado ni valorado. Por lo tanto, eso refiere más a las personas de las cuales no los toman en serio en las actividades académicas o incluso en las relaciones sentimentales. Entonces, los pasivos pueden ser una muestra de una baja autoestima, personas que tienden a no comprometerse para evitar el juicio por parte de otras personas, evitan el qué dirán, y para eso las personas reprimen también su propia iniciativa. Eso también puede llegar a ser una muestra de la condición pasiva de los sujetos. Entonces se caracteriza porque no es capaz de poder expresar abiertamente sus sentimientos, sus pensamientos, sus opiniones, o lo hace simplemente con escasa confianza, disculpándose constantemente y sometiéndose a lo que dicen los demás, como decíamos, ¿no? Es fácilmente manipulable por otros, rara vez es rechazado, pero también llega a ser poco valorado, claro, ¿no? Entonces muchas de estas personas presentan cierto miedo a ser rechazados por el entorno, por el medio. Y esto no les permite entonces aportar u optar por un comportamiento más saludable. ¿Bien? Entonces eso es lo que tiende también a caracterizar, ¿no? A los sujetos. Bien, a eso se refiere entonces cuando hablamos acerca de los pasivos. Eso se estaría dando en el caso de los pasivos. Este estilo de comunicación tiende a mantenerse o a presentarse pues de manera más crónica, sobre todo también, ¿no? En aquellos que actúan de esta manera, pasivos.
En el caso de los agresivos, este es otro estilo de comunicación. Si hablamos acerca de los agresivos tienen otras características, como por ejemplo, un agresivo es la persona que tiende a reaccionar de manera impulsiva, más bien. Es la persona que tiende a reaccionar, pero de manera impulsiva. Y lo hace ya, pero bajo una tendencia de ataque. Tiende a atacar entonces a los demás, claro, ¿no? Reacciona de manera irritante, llega a ir en contra también de ciertas normas incluso o reglas, claro, ¿no? Expresa pensamientos, sentimientos y opiniones, pero de una manera mucho más amenazante, sin respetar al otro, imponiendo así el criterio propio. Ofende, manipula y utiliza también amenazas o también humillaciones. Claro, ¿no? Que es lo que finalmente termina convirtiéndose en un maltrato también, ¿no? Hacia otros. Entonces, los agresivos son personas que tienden a a presentar un comportamiento amenazante y son los que apelan a ello. Muchas veces las personas, por miedo a perder el control, por miedo a perder el dominio, entonces tienden a reaccionar o a responder de esta manera. Claro, ¿no? Entonces, por esa razón expresan pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera mucho más amenazante. No tienen además en cuenta los derechos ni los sentimientos de los demás. Claro, ¿no? Entonces pueden pasar por encima de otros incluso. Sí, eso es lo que va a suceder. Por encima de los demás. Obtiene rápidamente lo que se propone, haciendo uso también de actitudes prepotentes. Y por ello, los demás también prefieren alejarse de él o de ella, ¿no? Sí, actitudes prepotentes, eso caracteriza al agresivo. Obtiene entonces así rápidamente lo que se propone, haciendo uso de actitudes prepotentes. Claro, ¿no? Entonces, sus actitudes van a llegar a ser más enfocados hacia una necesidad de poder. Uh-huh. Hay personas que se muestran de manera agresiva porque no han utilizado tampoco algunos otros recursos para poder llegar a otros. Claro, ¿no? Entonces, esa es la parte del agresivo. Esa es la condición del agresivo, ¿no? Sí, cuando hablamos acerca de ello. Entonces, estas características son aquellas que se van a llegar a mostrar a raíz de esto, ¿ya? Agresivos, entonces, por supuesto que sí. Y la manera como se puede llegar a ir reflejando sobre todo también esta condición. Muy bien. Entonces, ahí tenemos al llamado, pues, agresivo, ¿no? Eso se va a dar en los agresivos. En ese caso, entonces, los agresivos pueden llegar a utilizar este tipo de recursos cuando se sienten muy limitados para poder desenvolverse de una mejor manera. Vamos ahora al pasivo agresivo. Vamos a mostrarlo a continuación. El pasivo agresivo es aquel que tiene de los dos. Se le llama pasivo agresivo porque esta persona no confronta de manera directa en un inicio. Por eso se le llama pasivo. Y es agresivo porque de manera oculta, de manera indirecta, agrede, ofende. Entonces, en este caso, el pasivo agresivo es la persona que se puede mostrar amable inicialmente, agradable, afable, predispuesto, pero sin embargo, es de las personas que luego puede llegar a optar por hablar mal de otros a sus espaldas. El pasivo agresivo, entonces, va a llegar esto es lo que se va a llegar a ver, ¿no? Es una combinación de los estilos pasivo, porque evita la confrontación directa, o sea, no confronta de manera directa, y agresivo porque manipula o puede llegar incluso a ofender. Claro, ¿no? Eso vendría a ser. Y se puede entender como una agresión oculta. Una agresión oculta. Las personas que utilizan este estilo de comunicación expresan indirectamente la hostilidad en forma
socialmente aceptable y con un ánimo aparentemente amistoso. Por eso dice, un ánimo aparentemente amistoso, es decir, parece una persona amable, sociable, empática, cuando en verdad puede más bien en el fondo ser de las personas que manipula, ¿no? Claro. Entonces, es la hostilidad, por eso decíamos, en forma socialmente aceptable. Eso es lo que va a llegar a suceder. ¿Listo? Entonces, la persona pasivo-agresiva van a llegar a ser aquellas personas que pueden llegar a ser inseguras también de sí mismas. Claro, ¿no? Y cuando llegan a ser personas muy inseguras de sí mismas, tratan de poder evitar la confrontación porque tienen vergüenza o sienten vergüenza. Entonces, por ese lado, sus emociones suelen ser de resentimiento ante la demanda de los demás, ahí está, y el miedo ante la posibilidad de ser confrontado. Entonces, las personas que son pasivo-agresivas son personas que pueden desarrollar miedo o vergüenza al momento de confrontar las cosas. Entonces, para evitar la confrontación, prefieren agredir, pero de manera indirecta, de manera solapada. Entonces, eso es lo que pasa. Los pasivos agresivos son inseguros. Los pasivos agresivos son personas entonces que no quieren verse mal frente a los demás. Claro, no quieren verse mal frente a los demás. Cuidan de alguna manera cierta imagen. Esos son los pasivos agresivos. Cuidan de alguna manera cierta imagen, como que quiere seguir siendo el buenito de los amigos, pero también como no se va a dejar, se desquita, pero de manera indirecta. Entonces son personas que sí, suelen llegar a cuidar entonces esa parte de la imagen y no quieren desdibujar esa imagen de buenitos o de buenitas, pero finalmente terminan dañando. Claro, eso es lo que va a representar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la característica, ¿no? Cuando hablamos acerca del pasivo agresivo. El pasivo agresivo tiene problemas para poder expresar también sus desacuerdos y enfados de manera directa o al menos socialmente aceptable. De ser así, entonces las personas que van a ser pasivo-agresivas les cuesta poder llegar a confrontar la situación, ¿no? Que es el hecho de poder llegar a manejarlo de la mejor manera. Lo saludable es que las personas puedan llegar a expresar entonces lo que piensan o lo que sientan, ¿no? Eso es lo más adecuado en ese sentido. Tienden entonces al sarcasmo, a hablar mal de otros a sus espaldas o incluso de devolverla. Claro, ¿no? Entonces eso se daría, ¿no? Tienden el sarcasmo, a hablar mal de otros a las espaldas y por otro lado también incluso el poder devolver la ofensa. Si a ustedes les ha pasado, decíamos, que al momento en el cual pues mandan un mensaje y no les contestan, y le responden después de 2 horas, 3 horas, después de que ustedes lo dejaron en visto, ahora vuelven a hacer lo mismo. Entonces sucede que en este caso, eso vendría a ser también ser pasivo-agresivo. El pasivo-agresivo lo que hace es devolver la ofensa. Claro, ¿no? No está tranquilo con lo que le hicieron. Me hacen una, yo hago dos. Entonces, de tal manera que la persona trata de devolver entonces también la ofensa, ¿no? Sí, ya, eso vendría a llegar a ser cuando hablamos acerca del pasivo agresivo, ¿ya? Muy bien, entonces eso es justamente lo que se va a llegar a presentar a raíz de ello, ¿no? El pasivo agresivo, eso es lo que va a darse en el caso del pasivo agresivo. Toda forma de expresión del pasivo agresivo se trata de alguien que reprime sus emociones, por lo tanto no es considerado saludable. Por lo tanto, entonces no es considerado saludable eso, ¿no? Claro, porque la persona está mostrando una imagen que no es. Claro, no pretende expresar una manera de ser cuando en verdad no muestra esas condiciones. Claro, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso se daría, ¿no? ¿Cómo se trata? Lo que pasa es que esto no es una enfermedad, pues, ¿no? El pasivo agresivo no es una enfermedad, es una forma de expresarnos que puede la persona llegar a primero desarrollar conciencia de su condición pasivo-agresiva. De las personas que cuando está en una relación de pareja y ella se resiente, el varón le pregunta qué es lo que le sucede.
Y ella dice, si tanto me amas, has de saber qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, eso es un pasivo agresivo, o sea, no confronta. No le dice de frente, ¿sabes qué? Me molestó esto, así al grano, nada. Se va por la tangente, se da una vuelta a la manzana, o sea, todo eso, ¿no? Hace todo un trámite, claro. Entonces, eso ya no es conveniente tampoco, claro, ¿no? Entonces, no es que sea pues un trastorno, ¿no? Porque no existe el trastorno pasivo-agresivo, ¿no? Sino que es una manera de expresarnos, pero es la menos adecuada también, claro. ¿Ya? ¿Listo? Entonces a ello se refiere. ¿No? Es un estado que es importante que las personas puedan darse cuenta, ¿no? Claro, ¿no? Y poder regularlo, poder mejorarlo, ¿no? Entonces, en vez de ser pasivo-agresivo, mandar en directas, lo mejor entonces es confrontarlo, ¿no? Los pasivo-agresivos tienen miedo a la confrontación, claro, ¿no? Tienen miedo a la confrontación. Llegarían a experimentar, dijimos, pues, miedo a la confrontación. ¿Ya? Muy bien, entonces, con los dos primeros. Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a suceder a partir de ello, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería entonces el pasivo agresivo. En algunos casos van a encontrar a un pasivo agresivo incluso sonriendo. Algo no le agrada, pero sonríe. Claro, ¿no? Muy bien, eso vendría a llegar a ser, ¿no? Si la persona llega a ser sarcástica, igual, sigue siendo pasivo agresiva. Hay personas que utilizan el humor para poder canalizar su sarcasmo. ¿También lo hacen? Sí, claro, eso es ser pasivo-agresivos también, ¿no? Claro, eso es ser pasivo-agresivos. Claro. Entonces, de tal manera entonces que si a lo mejor alguien trata de bromearse con algún compañero en el trabajo, supongamos, ¿no? Y le dice, no me digas que otra vez vas a tener que irte temprano a casa. Ah, pero si a ti te tienen pisado a cada momento, hace ese comentario. Luego el otro lo que hace es esperar el momento para devolvérselo. Oye, amigo, me dijiste que tu esposa está embarazada, ¿no? Ah, sí, por supuesto, de mi segundo hijo. Ah, ya. Oye, pero ¿y qué? ¿De quién sospechas? Oye, ¿qué? Tiene que ser mío, pues. Entonces, ¿qué hace el tipo? El tipo lo que hace es devolvérsela. Ah, como no le gustó que a la primera, entonces lo tratara de ridiculizar de alguna manera, lo que hace es buscar el momento para devolvérsela. Ese es el pasivo agresivo. No, no, yo decía nomás, ¿no? Claro, entonces, a través de el sarcasmo, a través del humor, a través de las bromas pesadas, a través de eso se la devuelve, pues. Entonces, es lo mismo. A eso se refiere, sí, es el pasivo agresivo. Muy bien, y le expresamos entonces a partir de ello, ¿no? Claro. Ah, entonces, eso implicaría la parte de ser el pasivo agresivo. Pero, ¿qué es lo que va a caracterizar al chico o chica sabia? Ah, el chico o chica sabia va a tener otras características muy interesantes. Claro, lo que le va a permitir ahora, ¿cuál es? El ser asertivos. Claro, el ser asertivo, ¿qué significa? Expresar lo que uno piensa y lo que siente sin ofender a los demás. Ah, entonces ahí viene el asertivo. Es aquel que ahora implica el respeto hacia sí mismo y al expresar sus necesidades y defender sus derechos, así como hacia los derechos, necesidades, pensamientos y sentimientos de los demás. El asertivo entonces tiene esa característica, ¿no? Por supuesto. ¿Listo? Habla con seguridad y con claridad. Como ya dijimos, el asertivo presenta un equilibrio de carácter emocional y al presentar así un equilibrio de carácter emocional, entonces se acomoda mucho mejor hacia el entorno. Sí. Habla con seguridad, dijimos, y claridad, sabe lo que quiere, expone sus ideas en forma lógica y sin agredir ni atropellar a nadie. El asertivo expresa lo que piensa y lo que siente sin ofender a otros, como habíamos mencionado. Claro, ¿no?
sin ofender a los demás. Los asertivos tienden a desarrollar un comportamiento de líder y sobre todo también de desenvolvimiento social. Buscan solucionar situaciones. Sus emociones suelen ser aquí positivas acerca de sí mismo y del modo en el que se relaciona con los demás. Sí, ese es el asertivo. Sus emociones entonces suelen ser positivas y se acerca también acerca de sí mismo y del modo en el que se relaciona, decíamos, con los otros. En otro sentido, se responsabiliza también por su comportamiento. Al decir que se responsabiliza por su comportamiento, nos referimos entonces hacia el hecho en el que llega a expresar, dijimos, lo que piensa y lo que siente, claro, ¿no? Dando muestras también de un sentido de responsabilidad cuando va a llegar a decir algo. Es diferente a un pasivo, que es la persona que no se quiere comprometer y prefiere no decir nada. Agresivo, aquel que reacciona de manera impulsiva y directa. Pero el asertivo es aquel que busca el momento propicio. Los asertivos además pueden estar íntimamente relacionados con un predominio. Si bien es cierto, podemos llegar a tener de todo un poco, es cierto, puedo ser pasivo a veces, otras veces soy más pasivo-agresivo, otras veces más agresivo. Claro, pero hay uno que va a predominar. Claro, ¿no? Y el estilo de comunicación es aquello que va a reflejar aquello que predomina. ¿Hay alguno en particular que va a predominar en nosotros? Y eso va a depender también de la condición de nuestra autoestima que podemos estar experimentando. Entonces, a raíz de eso, el asertivo se considera que es el más adecuado, el más apropiado para poder tomar decisiones, desenvolverse en una relación amical, en una relación de pareja, y nos ayuda a resolver conflictos. ¿Cómo resolvemos conflictos? Siendo las personas más asertivas. En este caso ahora, para poder llegar a desarrollarnos en donde lo que viene a ser un asertivo, implica obviamente también utilizar estrategias, ¿no? Claro. Si una joven llega a ir a una fiesta con su enamorado, a la casa de una amiga en común, el varoncito a lo mejor comienza a bailar con dos amigas a la vez y a la enamorada no la saca. En este caso, si ella llegara a ser pasiva, es probable que no dijera nada, ¿no? Y solamente contempla cómo él se divierte solo. Si fuera agresiva, ella lo que hace más bien es traerlo de una oreja, claro, ¿no? Y lo confronta. ¿Qué te has creído? ¿Para qué me has traído entonces? Para verte bailar solamente. La chica le reclama delante de todos. Eso sería agresivo. El pasivo agresivo, ella sería más bien sarcástica. Cuando el varón a lo mejor le pregunte, ¿bailamos? Ella a lo mejor dirá algo como, ¿para qué? Si al final, si tú la estás pasando bien, adelante, sigue como estás. Yo en algún momento veré mi momento. Y de tal manera que ella lo que hace es presentar un sarcasmo, por ejemplo, ¿no? Claro, eso vendría a ser la parte del sarcasmo, ¿no? Claro. Hasta que un chico se le acerca a ella y le dice para bailar. Ella ve en ese momento su oportunidad para poder desquitarse. Ah, entonces también aparece esa característica, pero claro que sí.
De tal manera que al final entonces reaccionaría también igual, de la misma forma, ¿no? Claro. Entonces reacciona de manera impulsiva, sí, y eso se puede ver apreciado en este caso, ¿no? Eso va a llegar a darse entonces en relación al asertivo. Eso va a caracterizar, dijimos, al asertivo. El asertivo entonces va a llegar a presentarse en ese caso, ¿no? Eh, si a lo mejor ella se muestra entonces pasivo-agresiva, viene un joven, le invita a bailar y sale a bailar con él, entonces esto también es pasivo-agresivo, sí, porque ella está replicando, ella está manifestando, expresando aquello que le disgusta, ¿no? Pero de manera indirecta. Claro, de manera indirecta, no habla del tema, más bien tienden a evadir el tema. Las personas que son pasivo-agresivas evaden el tema. Claro, ¿no? Y es ahí donde llega pues a dar rienda suelta a sus movimientos, buscando obviamente la atención y el reconocimiento por parte de la pareja. Entonces, eso también se puede ver expresado en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos acerca de la asertividad, ¿no? De eso se trata. Cuando nos referimos acerca de la asertividad. Se responsabiliza entonces ahora la persona por su comportamiento. La forma más asertiva, ¿cuál habría sido? Tal vez el hecho de poder llegar a hablar aparte, ¿no? Probablemente hablar aparte. Decirle o expresarle su forma de ver las cosas, probablemente señalarle su no aprobación de que hayan ido juntos a una fiesta, pero finalmente termina ella a un costado, ¿no? Sin mayor valor. Entonces, ocurre que al final ella se lo señala, se lo afirma, ¿no? Buscando las palabras adecuadas y el momento más oportuno. Entonces, eso es ser asertivos. Ujú. Entonces, eso se daría, ¿no? Claro, así, ya mañana hablamos, dice, ¿no? Pero termina, para terminar. Muy bien, entonces, eso por favor se daría. Entonces, ¿qué tipo de comunicación solemos llegar a presentar? Muchas veces, al momento en el cual tal vez si nosotros callamos en algún momento, a la larga nos frustra, ¿no? Esa situación. Si llegamos a reaccionar de manera violenta, agresiva, terminamos arrepintiéndonos de lo que hicimos. Claro, ¿no? En cambio, el asertivo busca el momento más oportuno, busca el momento adecuado para poder reaccionar de esa manera. Bien, ese va a llegar a ser entonces cuando hablamos acerca del asertivo. Muy bien. Y a partir de ello, entonces, es como se estaría mostrando, ¿no? Sí, eso sería entonces en relación al asertivo. Muy bien, excelente, muchachos. Seguimos. Y nos vamos ahora con la prevención de riesgos. En la prevención de riesgos, vamos a tener en cuenta ahora que cuando nos encontramos en la adolescencia o en la juventud, vamos a estar propensos muy probablemente a ciertos problemas, como por ejemplo si nos referimos a acerca del alcohol, las drogas y el sexo. Son temas de peculiar interés también para los adolescentes, pero cuando no saben manejarse apropiadamente y tienen una autoestima muy endeble, sucede que pueden ser más propensos. En este caso, entonces, entre las situaciones que generan un mayor riesgo y han generado también el desarrollo de ciertos programas de prevención, ¿cuáles vamos a tener?
el consumo de drogas, el abuso sexual y por otro lado también la violencia, ¿no? Claro, entonces eso viene a ser la prevención de riesgos. Vamos a tener en cuenta qué conductas son las que van a llegar a ir predisponiendo parte de nuestro comportamiento, ¿no? Y de qué manera la podemos llegar a salvaguardar o mejorar. Prevención de riesgos, consumo de drogas y el abuso sexual y la violencia. En este caso, la prevención de riesgos forma parte también de la cultura que se le conoce así, ¿no? Cultura de prevención. Muchas de las personas al momento de llegar a elegir de manera inapropiada son personas que se han llegado a exponer en algún momento hacia ciertas condiciones, como ya dijimos, ¿no? De riesgo. Ser conscientes de esto es importante llegar a compartirlo con los padres. Entonces, dentro de este campo acerca de la prevención de riesgos, es importante primero tener conocimiento acerca de qué trata cada uno de estos elementos. Consumo de drogas, el abuso sexual y por otro lado también la violencia, para poder tomar medidas de prevención. Entonces, cuando hablamos acerca del consumo de drogas, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Es la ingesta de sustancias que pueden también crear dependencia. El consumo es adictivo y también tiende a aumentar progresivamente. Hay organismos en los cuales se adaptan muy rápido también al consumo de ciertas drogas. Hay personas que pueden ser mucho más susceptibles que otro a la resistencia de esta sustancia. Entonces, el consumo de drogas es ahí donde nos damos cuenta de que se puede producir también una cierta adicción, más aún si es que hay antecedentes familiares. En este caso, muchas veces también se usa para poder escapar de los problemas. Hay personas que tienden, o jóvenes incluso, que tienden a consumir drogas para poder evadir ciertas condiciones, como por ejemplo la hostilidad de llegar a estar en casa. Hay personas que refieren tener tantos problemas que prefieren más bien entonces no contactarse y presentan sobre todo también este comportamiento, ¿no? De carácter disfuncional. Entonces, el consumo de drogas viene a ser otra de las maneras en las cuales se expresa, sobre todo es un factor de riesgo. ¿Quiénes son personas más propensas a las drogas? Personas que desconocen de sus consecuencias, personas que tienen a desarrollar cierta inseguridad, miedo a no decir que no, a no poner límites, a eso se refiere. En este caso, entonces, el consumo de drogas se estaría viendo a partir de ello, ¿no? El cerebro es un gran deterioro en la primera consumición. ¿Qué? Eh, de un gran, de un gran ¿qué? Deterioro en la primera consumición. ¿Qué es esto? No entiendo. Eh, a ver, creo que lo que están queriendo decir es que a lo mejor hay un gran daño así se consuma por primera vez. Creo que es eso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en este caso, si hablamos acerca de las personas que llegan a consumir drogas, se trata de las personas
que pueden llegar a creer más bien que no les va a hacer daño, digamos, el consumir la parte de las drogas. Claro, ¿no? A eso se refiere. Pero más bien al contrario, ¿no? Muy por el contrario, las personas sí estarían presentando eso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esto va a llegar a suceder en este caso, ¿no? Claro. Ahora, ¿puede generar daño en ese sentido a la parte del cerebro? Bueno, sí, pues, claro, ¿no? Va a llegar a generar un daño en la medida en la cual la persona llegue, obviamente, también a exponerse a la droga, ¿no? Pues claro, ¿ya? Entonces, esa es la característica, ¿no? Entonces, el consumo de drogas va a llegar a darse a partir de eso, ¿ya? Muy bien, entonces eso implicaría, ¿no? La forma como los sujetos van a llegar a ser afectados por las drogas, entonces va a estar también en función a la proporción de lo que consuma. A ello se refieren, a la proporción de lo que consuma. Entonces, si hay personas que pueden hacerle, son más susceptibles a los daños por la droga, sí. Hay otros que son más tolerantes, pero al final esto genera una condición desfavorable también, claro. Y es que muchas personas consumen drogas teniendo también la antesala de mitos, como por ejemplo creer que las drogas no nos generarían ningún tipo de dependencia si lo hacemos ocasionalmente. Factor de riesgo. Factor de riesgo, las personas que tienden a consumir drogas y no tienen un soporte emocional. Un soporte emocional. A eso se refiere, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esta predisposición al consumo de drogas? Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder evitar las drogas? Ahora no vayamos a decir, bueno, no consumiéndolas, ¿no? No, pues, ¿qué podríamos hacer para poder evitar, en tal caso, caer en las drogas? Las personas más propensas a poder llegar a consumir drogas son personas que pueden llegar a estar presentando un desequilibrio de tipo emocional, una necesidad afectiva, y por lo tanto se trata también de personas que se sienten vacías emocionalmente. Claro, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que va a llegar a generar? Analizar y reflexionar sobre los mitos y creencias que generan confusión y que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Muchas personas que llegan a consumir drogas tienden a no conocer o guiarse por los mitos, en pocas palabras. Como por ejemplo, algunas drogas no hacen daño. Consumir drogas se ve bien, nos hace estar a la moda. Probar no es peligroso. No pasa nada si solo se consume en las fiestas. Entonces, de llegar a tener ese tipo de ideas o de pensamientos, el sujeto puede estar más propenso al consumo de drogas, más bien. Claro, ¿no? Para eso, ¿qué es necesario llegar a prevenir? Elegir redes de soporte emocional. Muchas veces las personas que tienen carencias afectivas tratan de llenar esos vacíos, ya sea a través de actividades laborales y que los llevan también al consumo de drogas. Entonces, eso es justamente lo que se estaría mostrando, ¿no? Claro, ¿listo? Entonces, esa es la forma como se puede llegar a mostrar. Aprender a manejar la presión del grupo. Muchas veces se consumen drogas creyendo que más bien eso está a la moda o que probablemente va a ser aceptación por parte del grupo. Si no lo hace, entonces lo excluye.
Aprender entonces a manejar la presión del grupo viene a ser un elemento importante, sobre todo también a partir de esto, así como aprender a solucionar problemas en forma asertiva. Claro, entonces, ¿esto es lo que va a llegar a predisponer? Sí, características sobre todo, ¿no? Entonces, puede llegar a generar una predisposición al consumo si es que la persona también tiene una condición biológica. Si tiene una predisposición biológica, entonces va a llegar así a reaccionar o a responder de la misma manera. Bien, entonces ese es el punto de lo que estaríamos viendo en este caso, ¿no? Sí. Entonces la actitud de prevención va a llegar a estar enfocada y dirigida hacia ello, ¿ya? Entonces aquí es donde encontramos que no se considera que alguna droga sea menos dañina que otra, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues, no, si una droga es alucinógena, entonces es peor de aquellas que no lo son. O sea, no se trata de que sea peor o mejor, ¿no? Los efectos a largo plazo son los que van a llegar a presentarse de manera desfavorable, ¿no? Claro, entonces por eso hay que saber manejar, obviamente, también esta condición, ¿ya? Actitud, entonces, de prevención. Eso nos referimos. Muy bien. Así es. Por otro lado, nos vamos ahora hacia abuso sexual. Otra de las condiciones que muchas veces las personas, sobre todo las mujeres, están más expuestas es hacia el abuso sexual. En este caso, implica cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin el consentimiento de una de ellas. Ocurre que cuando una persona impone una actividad sexual a otra, ya sean niños, adolescentes o mayores de edad, o mayor de edad, como por ejemplo en el caso de los abuelitos, lo hace para complacerse. Entonces eso vendría a llegar a darse. El abuso sexual, por otro lado, eh, incluye también actividades impuestas por un individuo, como por ejemplo acariciar los genitales, la penetración, el incesto, la violación, la sodomía, exhibicionismo y la explotación mediante la prostitución, la trata de personas o la producción de material pornográfico. En ese sentido, entonces, todo ello también es considerado lo que es abuso sexual. Muy bien, donde sobre todo se llega a apelar a la fuerza, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, eso es lo que va a llegar a ocurrir. Eso es lo que se daría como parte de su abuso sexual. Bien. Ahora, las personas que suelen llegar a estar propensas a un abuso sexual, prevención, cultura de prevención. ¿Cómo podríamos prevenir el abuso sexual? En primer lugar, sabiendo reconocer cuando una caricia puede llegar a ser considerada bien intencionada y cuando es considerada malintencionada. Hay que saber, los niños también deben de aprender a poder diferenciar esto. Por otro lado, el poder llegar a tener la confianza como para poder llegar a interactuar con alguien que nos permita sobre todo también expresar nuestras inquietudes o lo que podemos estar también experimentando. No permitir que nadie, ni un familiar, ni un amigo, ni un enamorado, toque tu cuerpo sin tu consentimiento. Actitud de prevención. Muchas veces, cuando dejamos pasar de largo este momento, podemos dar aparentemente la información como que entonces nosotros somos de los que permitimos. Muy bien, entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces la actitud de prevención va por este camino, no permitir entonces que se puedan llegar a dar estos tocamientos. Por otro lado, comunicar a un adulto de confianza cualquier insinuación, asedio, comentario
o gesto, sobre todo, con contenido sexual que le provoque incomodidad. Que le provoque incomodidad, sí. Entonces, un gesto, un contenido sexual que puede provocar ello, ¿no? Comunicar entonces significa desarrollar una confianza con un adulto en particular. Puede llegar a ser entonces, en este caso, eh, por ejemplo, maestros, puede llegar a ser tal vez un familiar cercano con el cual se pueda llegar a sentir lo suficientemente cómodo para poder expresar aquello que está sintiendo. ¿Bien? Actitud de prevención. Poner límites, eso es algo de lo que hemos mencionado ya desde las características de la baja autoestima. No pone límites. Lo adecuado es poner los límites a situaciones desagradables en cualquier lugar. Claro, ¿no? Mientras la persona no se sienta a gusto, mientras la persona no llegue a presentar su consentimiento, entonces hay que llegar a poner límites. De eso se trata el llegar a poner límites. Bien, se ponen límites. La actitud de prevención lleva también a poder evitar exponerse a situaciones riesgosas, como por ejemplo reuniones con desconocidos o caminar solo, sola, por lugares oscuros o solitarios. Entonces, otra de las maneras para poder prevenir es justamente evitar y también exponerse, ¿no? Claro. Al momento de llegar a quedarse, por ejemplo, también a solas con personas que poco conoce, al momento de beber alcohol, también con personas poco conocidas. Entonces, en este caso, la persona puede llegar a obnubilar su razón, a obnubilar el juicio, ¿no? Y caer obviamente también en esto, ¿no? Entonces, por eso evitar el consumo de alcohol con personas poco conocidas. En este caso, entonces, esa es una cultura de prevención, cuando estamos hablando acerca de las drogas. Hay que buscar también información científica acerca de sus consecuencias. Hay personas que pueden restarle valor, considerando, por ejemplo, incluso, pero si yo probé y no me generó adicción, solamente probé un poco nada más y no me generó ninguna adicción, entonces no te va a pasar nada de eso. Hay personas entonces que también no se basan sobre la idea de mitos, porque a mí no me resultó, entonces a ti tampoco te va a resultar de la misma manera, cuando en verdad los organismos son diferentes. Hay personas que pueden estar más predispuestas a las drogas que otras. Muy bien, entonces eso vendría a ser la actitud de prevención. Nos referimos a la prevención. En cuanto a lo que es la violencia, son las respuestas agresivas que se pueden llegar a tener. Si hablamos acerca de la violencia, nos referimos ahora a las respuestas agresivas que se pueden llegar a tener. Y en este caso es el uso ahora deliberado de la fuerza física y del poder en grado de amenaza o a nivel afectivo, ¿no? Con la intención de maltratar o dañar física o psicológicamente a otra persona, con un grupo o una comunidad. Entonces, la violencia es una respuesta de agresión, de respuesta impulsiva frente a otros. Por eso es el uso deliberado de la fuerza física, claro, ¿no? Y eso suele pasar sobre todo cuando no hay normas que se respeten, no hay respuestas, sobre todo también eh, de acuerdos, no hay acuerdos. La falta de acuerdos, la falta de tolerancia es lo que también desencadena este tipo de respuestas sociales que pueden llegar a ser desfavorables, obviamente. Generalmente la violencia se deriva de un conflicto que no se resolvió adecuadamente, ¿no? Claro, o por una cuestión de reforzamiento que se da a nivel social, ¿no? También hay un tema ahí social. Por ejemplo, cuando llega a darse el clásico U alianza, al darse el clásico U alianza, tienden a presentar también estas respuestas de violencia, ¿no? Las calles.
Claro, la policía comienza a resguardar, comienza a caminar alrededor de ellos, la policía montada, motorizada y todo el despliegue policial que hay, claro, ¿no? Justamente porque se pueden generar ciertos desmanes, ciertos comportamientos patológicos basados en ello, ¿no? Entonces, eso va a llegar a ser cuando hablamos acerca de la violencia. Para poder llegar a prevenir ello, entonces, ¿de qué necesitamos? Actitud de prevención. ¿De qué requerimos? De mejorar la comunicación, expresarse con claridad y escuchar con atención. Claro, ¿qué significa entonces llegar a tener conocimiento acerca de ambas partes? Eso vendría a ser. El mejorar la comunicación entonces significa llegar a desarrollar aptitudes como la asertividad y la empatía. Entre ellos también que consideramos valorar el punto de vista del otro. Muchas veces el origen de las respuestas violentas se dan porque las personas no aceptan que otros tengan un punto de vista diferente. Pueden creer entonces que los minimizan, desvaloran, descalifican mi producción. Entonces ahí consiste en valorar el punto de vista del otro. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Aprender a solucionar conflictos de manera asertiva y democrática, procurando también el respeto por el otro, tener tolerancia y capacidad de negociación. Entonces, siendo así, es ahí donde nos encontramos bajo un aspecto o una modalidad bastante favorable, ¿no? Sí. La actitud entonces de prevención se va a ver reflejado a partir de ello, ¿no? Sí. La actitud de prevención entonces va a tener un valor altamente significativo. La actitud de prevención va a ser entonces, dijimos aquí, altamente significativa. ¿Sí? Prevención, tolerancia. La tolerancia significa el respeto por las diferencias. Eso es ser tolerante, darse cuenta y entender de que somos distintos, somos diferentes. Y la respuesta que podemos ir teniendo, entonces, pueden llegar a ser también significativas o no. Para ello, entonces, es que nosotros buscamos darle un valor también hacia lo que nosotros realizamos. Entonces, este va a llegar a ser también un punto muy importante, ¿no? Claro. Entonces, la actitud de prevención, ¿qué es? La tolerancia, cultura de la tolerancia. En la cultura de la tolerancia significa que las personas puedan llegar a ser capaces entonces de llegar a valorar lo que son, lo que los representa, lo que los expresa, y de esa manera tener un mejor desenvolvimiento dentro de un carácter social. Claro. Muchas veces las personas pueden creer que su manera de pensar o de ver las cosas es la única. Sin embargo, podemos tener diversas formas de expresión. Y eso es importante llegar a considerarlo, obviamente, también, ¿no? Para poder manejarse así de una mejor manera. ¿Ya? Actitud, entonces, de prevención. Pensar también una alternativa de solución y asumir un compromiso. La respuesta de violencia, cuando se pueden llegar a dar de este punto, de este campo, tiene que ver sobre todo con el manejo que nosotros vamos a ir teniendo también, ¿no? Al momento de relacionarnos con otras personas. En una condición pluricultural, es ineludible llegar a presentar diferentes formas de expresión. Tenemos a personas que pueden reaccionar de manera impulsiva, de manera desagradable, de manera irascible, por las diferencias culturales, por la diferencia de religión. Claro, ¿no? Y muchas veces por ahí vienen también incluso los problemas, claro, porque no se aceptan las diferencias. Muchos de estos problemas, ¿de dónde surgen? Surgen porque no llega a haber solución apropiada de las condiciones más adecuadas. Entonces, las respuestas agresivas
vienen también como una manifestación de no poder llegar a considerar aspectos favorables y de desenvolvimiento. Entonces, la prevención de la violencia se da a través de poder aceptar las diferencias y, por otro lado, presentar también ciertas características de una mejor adaptación, como por ejemplo la violencia familiar. Entonces, la violencia familiar también es otro acontecimiento, otra expresión social que se ha podido llegar a manejar, a controlar, pero teniendo en cuenta, sobre todo también, cómo es que el individuo se desenvuelve, ¿no? Y la actividad que viene haciendo. Entonces, es la actitud de prevención. Eso corresponde entonces hacia la parte de prevención, sobre todo, ¿no? Muy bien. Estas características entonces van a llegar a ser importantes para poder comprender incluso qué medidas poder tomar para podernos adaptar de una mejor manera. Bien, a eso se refiere, ¿no? La actitud de prevención. Entonces, las conductas entonces que nosotros asumimos van a tener que ser sobre todo de manera equilibradas. La tolerancia y el control emocional favorecen mucho para poder saber tomar buenas decisiones y adaptarnos dentro de un medio mucho más adaptativo, mucho más complejo también, por cierto. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esto viene a ser dentro de lo que hemos ido viendo hasta el momento en la parte de psicología y todas sus características en el contexto de el autoconocimiento, búsqueda de la identidad, primera parte. Esta búsqueda perdón, identidad, primera parte. Muy bien. A continuación, vamos ahora, ahí está, por cierto, acá les estoy proyectando también la parte de su material, ya que en algún momento, dentro de poco, me imagino ustedes también van a comenzar a revisar, ¿verdad? Claro, entonces al momento de llegar a revisar su material, van a llegar a ir también, pues, ¿no? Dando cuenta y exponiendo aquello que van resolviendo también, por cierto. ¿De chicos? Muy bien, excelente. Entonces, ahí es donde vamos a encontrarnos, ¿no? Por otro lado, vámonos ahora con la parte de filo, poder ir completando lo último que hemos estado también nosotros refiriendo. ¿Y eso con qué lo vamos a ir haciendo? Bueno, pues nos vamos a encontrar a continuación con, a ver, me confirman si es que se puede llegar a captar la imagen. Bien, sí se puede llegar a ver, ¿no? Ya, listo. Excelente, muchachos. Muy bien. A continuación, vamos a mostrarnos frente a ahora dentro del ámbito de la estética. Estética, vámonos ahora con la tercera y última parte, esperemos también, de las expresiones artísticas culturales. Claro, ¿no? Muy, ya habíamos referido entonces sobre nuestro tema anterior, que la estética viene a ser la disciplina filosófica que atiende el problema de la belleza y todo ello, ¿no? Pero a continuación, las expresiones artísticas culturales vienen a ser en sí una manifestación o lenguaje a través del cual el artista llega a combinar colores, texturas, formas, sombras, líneas y demás, donde plasma lo que ve, recuerda, proyecta, siente o imagina. ¿Qué viene a ser esto que estamos señalando? Las expresiones artísticas vienen a ser las manifestaciones con las cuales se puede llegar a presentar el arte, cómo se expresa el arte. Puede ser a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la literatura, a través del teatro, pero independientemente del tipo de recurso que utilizamos, la manera como lo llevamos a cabo, eso es lo que nos interesa dentro del ámbito de una expresión artística. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común también estas 7 artes?
Entonces, de ser así, es ahí donde nos encontramos con las llamadas expresiones artísticas culturales. ¿Ya, muchachos? Expresiones artísticas culturales. Un detalle muy significativo para lo que veremos nosotros también, pues, a continuación. Entonces, en este caso tenemos a expresiones como la pintura. La pintura, arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o imaginario por medio del dibujo y el color. Como por ejemplo en este caso, ahí encontramos la pintura, una forma de poder representar imágenes, pasajes, eh, teniendo en cuenta lo real o lo imaginario, pero sobre la base del dibujo y los colores, la pintura. Como por ejemplo en este caso, la pintura de la Mona Lisa. ¿Quién llegó a pintar la Mona Lisa? Parte de su cultura general. Si hablábamos acerca de la Mona Lisa, ¿quién la llegó a pintar? Muy bien, tiene que ver con Leonardo da Vinci. Claro, así es, excelente. Claro que sí. Por otro lado, las expresiones y la rimbombancia que cobra durante la Edad Media pero sobre todo el Renacimiento, va a llegar a caracterizar a quien pinta la Capilla Sixtina. ¿Quién llega a pintar la cúpula de la Capilla Sixtina, teniendo en cuenta diversos pasajes bíblicos, sobre todo relacionados con la creación y la voluntad divina? Entonces, es ahí donde encontramos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. No, ahí sería Miguel Ángel Bonarotti, ¿no? Claro, ahí encontramos a Miguel Ángel Bonarotti. Muy bien, dentro del campo de la pintura, ¿no? En la escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir, representando también en volumen las figuras de personas, animales u otros objetos. Claro, ¿no? Como por ejemplo el David. Ahí lo encontramos, sobre todo también una de las obras maestras del Renacimiento, ¿no? Um, si nos referimos acerca de la escultura, también podemos llegar a dar cuenta acerca de esta estructura muy conocida, que es el Cristo Redentor, ¿no? Sí, que eso pertenece a Brasil y que también, por cierto, va a ser una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es una escultura, ¿no? Es algo que se esculpe, se talla, claro. Sobre volumen, sobre todo también, ¿no? Figura de personas. eh, lo encontramos en las entradas de ciertos templos. La escultura entonces representa un aspecto muy importante. Por otro lado, si hablamos acerca ahora de la literatura se convierte en el arte de representar mediante las letras la realidad, empleando géneros literarios, como por ejemplo en este caso la épica, la lírica o tal vez la dramática. Eso viene a ser la literatura, el arte de representar mediante letras. De esta manera utilizando ciertos géneros. En ese caso entonces tenemos también aquí, ¿no? Romeo y Julieta, ahí está, ¿no? Autor de William Shakespeare, Renacimiento inglés, ¿no? Durante la época del Renacimiento inglés. Ahí encontramos a la literatura, claro, ¿no? Artes, estamos hablando acerca de expresiones artísticas. Entre otras encontramos a continuación la arquitectura. Es el arte de proyectar y de construir edificaciones a través de diversas técnicas. Estamos hablando de construir edificaciones, propio, por ejemplo, de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí. Recuerden que es conocido como el arquitecto de Dios.
Antoni Gaudí. Ahí lo encontramos, por ejemplo, ¿no? La Sagrada Familia en España, ¿no? Ahí lo tenemos, de Gaudí. La arquitectura, ¿no? Ahí encontramos a la arquitectura. Ujú. La arquitectura tiene que ver con construcciones o edificaciones, más bien, que representan sobre todo también una expresión de una ciudad o una ciudadela. La arquitectura viene a ser es una construcción, claro, ¿no? Y es una edificación. Por ejemplo, si nos referimos a ello, tenemos a Machu Picchu. Machu Picchu no es una escultura, es una arquitectura, ¿no? Es una edificación más bien, más compleja, amplia, grande. Eso sería entonces ahora su arquitectura. Si hablamos acerca de la música, esta más bien ahora cómo la expresamos. La música es el arte de poder organizar y de también armonizar los sonidos y los silencios, generando así la eufonía, es decir, el buen sonido, gusto y el placer. Eso es en torno a la música. En ese sentido, entonces, ahí donde lo expresamos, ¿no? Característica muy importante, sobre todo también basado en ello, ¿no? La música. La música va a llegar a ser también una expresión acerca del propio estado subjetivo del individuo. Claro, ¿no? Como por ejemplo en este caso, si hablamos acerca de la música, se refiere, por ejemplo, al requiem, que ustedes a lo mejor lo habrán escuchado. El requiem viene a ser el sonido triste que se da dentro del contexto de la muerte, lo funerario, ¿no? Entonces, a ello se refiere conocer acerca del requiem. Igual, ¿no? La música es una expresión de lo que puede estar llegando a presentar el sujeto, ¿no? El individuo, para consigo mismo, para con su medio. Eso vendría a ser ya la música. En el caso del teatro, es el arte más bien de emplear gestos, es el discurso, la música en un escenario, al poder llegar a representar así una construcción, como por ejemplo a quien nos referimos a la historia, a las leyendas, etcétera, ¿no? Es el teatro. El teatro, ¿en qué época? A ver, ustedes recuerden, ¿en qué época es donde el teatro tuvo un gran valor? ¿En qué épocas se dio valor al teatro? Si hablamos acerca del teatro, lo tenemos incluso de la etapa antigua, ¿no? Claro, en el periodo griego. Desde el periodo griego, por ejemplo, hablamos acerca del teatro, ¿no? Claro, muy bien. En otra época, como por ejemplo en el Renacimiento, por supuesto, ¿no? Hasta que luego ya en nuestra era más contemporánea, entre otras áreas que se ha llegado a valorar más bien, el cine, ¿no? Claro, pero ahí tenemos, por ejemplo, a Hamlet, ¿no? El arte de emplear entonces gestos, discursos, música en un escenario, al representar así una construcción, decíamos, ¿no? Una historia o una leyenda, ¿no? El teatro también se ha orientado a poder concientizar momentos, como por ejemplo, tal vez ustedes hayan ido a ver una obra donde se llega a concientizar el aborto, donde se llega a concientizar el aborto. Entonces, esa es una representación también de una problemática social. Entonces, el teatro también es una forma de expresión basada entonces en ello, claro. En este caso, si nos referimos ahora acerca del cine, ahí está, por ejemplo, el Jesucristo Superstar, ¿no? Claro, ahí está también una de las expresiones más conocidas también del teatro. Y en el cine tenemos allí, ¿no? Es el arte que involucra la tecnología y que produce fotogramas de forma rápida y sucesiva, generando ilusiones ópticas
representando realidades ficticias o por otro lado también pues reales, ¿no? Claro. Entonces esto también cobra un valor altamente significativo, ¿no? Claro, reales o ficticios, ¿ya? Reales o ficticias, entonces tiene también ese aspecto muy singular. Bueno, chicos, ahí lo encontramos entonces a partir de eso, no ficticias o reales. Ahí lo encontramos. El cine, claro. Ahora, ¿pueden haber también una combinación de ellos? Sí, por supuesto. Como por ejemplo, ha habido obras literarias que se han llegado a expresar luego en el teatro. Claro, como Romeo y Julieta, sí. Obras literarias que se han expresado en el cine, como por ejemplo, ¿cuál tenemos? Harry Potter ha sido fundada primero en la literatura y luego se llegó a presentar en el cine. Claro, ¿no? Bajo la misma estrella, también dentro del campo de la literatura y que luego también se expresó en el caso del cine. Claro. Entonces aquí es donde pueden llegar a combinarse también las expresiones artísticas. Así se van a encontrar expresiones artísticas, ¿no? Claro que sí. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ahí donde nosotros lo expresamos, ¿no? Ahora, pero por otro lado, al momento en el cual nos desenvolvemos dentro del arte, el arte, cultura y sociedad. Cuando se llega a desenvolver la cultura, encontramos que la pedagogía viene a ser también un recurso con el cual se conecta con el arte. En la República de Platón, este le atribuyó una función educadora a la música, pues esta puede representar estados de ánimo y sobre todo también valores morales. Entonces, en este caso, es ahí donde se pueden llegar a plasmar a través del arte. Lo que se puede llegar a dar a través de la pintura, por ejemplo, es llegar a educar en valores, el poder saber respetar, por ejemplo, ¿no? Las producciones de otros. A través del arte se enseña también, claro, ¿no? Valores, se expresan también ahí los valores. Considero muy importante también que los gobernantes tomen medidas acerca de la educación poético-musical de los gobernados. Considero entonces por eso muy importante que los gobernantes tomen medidas también para la educación a nivel poético-musical. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también ilustra, eso también amplía los panoramas, la manera de ver las cosas de manera metafórica a través de los poemas. Entonces ayuda también a desarrollar el intelecto. Muy bien, como un asunto importante, ¿no? Arte, poder y riqueza. A partir del Renacimiento, las obras de arte se destinan también a las élites menores, en especial a la burguesía, con lo que se da la ruptura del arte y la masa popular. Entonces, una diferencia entre la burguesía y el pueblo es a través del arte, donde tener obras, pinturas, esculturas y la representación del poder económico. Y aquí un detalle importante que se valora, ¿cuál es? El tamaño. Aquí el tamaño sí importa. De darse entonces así, es que el arte fue una expresión que se va a llegar a tener pues de la riqueza y del poder. El tamaño entonces es un elemento importante, sí. Por ejemplo, ahí tenemos en el caso de Egipto, en el caso de Egipto, claro, ¿no? Las pirámides representan también el tamaño, claro, ¿no? Lo cual refleja también el poder. Durante el Renacimiento, una obra de arte, a lo mejor una pintura, podría ocupar pues la mitad de una pared, claro, ¿no? Porque el tamaño viene a ser un elemento importante también como expresión, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Justamente la parte del poder y la riqueza se ve representado a través del tamaño, ¿no? En el arte y la moral, desde la antigüedad también se afirmaba
El arte debe demostrar cómo llegar a las buenas costumbres y enseñar al hombre a ser prudente, que significa a poder actuar de manera favorable, sin ofender a los demás, pero también basándose en la ley y el poder divino. En este caso, entonces, en esta obra de arte donde podemos contemplar cómo el arcángel Gabriel llega a desterrar a Adán y Eva del paraíso. Entonces, ¿eso qué vendría a ser? Vendría a ser justamente lo que ocurre cuando no se obedece los designios de Dios. Entonces, eso vendría a ser arte y moral. Recuerden que la moral es la expresión cómo se representa la forma correcta de actuar. La forma correcta de actuar. Arte y moral. Arte y conocimiento. Kant da a la estética el máximo nivel filosófico y a través del placer de percibir al hombre, une su razón y su voluntad para hacer del arte algo de corte universal. Para Heidegger, a través del arte se expresa la verdad de las cosas, siendo esta también conocimiento. Heidegger decía que al momento de hacer arte se expresa un detalle o contenido acerca de aquello que se está llegando a mostrar, ¿no? Entonces, el conocimiento va a llegar a ser una forma también de expresión. El arte expresa conocimiento, expresa una cultura. Claro, es lo que hace el arte también, ¿no? Expresa todo ello. Arte y conocimiento, entonces, va a estar reflejado a partir de ello, ¿no? El arte también puede servir como una crítica a la sociedad. Entre los siglos XIX y XX se considera de que el arte debe de cumplir también la función de ser conciencia crítica de la sociedad y de la burguesía. Así lo afirmaron Teodoro Adorno y José Carlos Mariátegui. Claro, por ejemplo, en este caso, la imagen, ¿qué podría darnos a entender? Vemos a una persona que se está llegando a acercar a la F de Facebook. En este caso, entonces, el arte puede llegar a ser una expresión de un pensamiento crítico. La interpretación que podemos tener es que a través de las redes sociales, como en el caso del Facebook, hay personas que ventilan parte de su intimidad. Por eso lo vemos como si se tratase la base de la imagen de Facebook, como pues un confesionario, ¿no? Claro, entonces va por ese camino. Ahí aparecería, ¿no? Claro. Que representa, obviamente, sí. En esta última, ¿qué podría estar representando? La muerte está jugando PlayStation. En este caso, entonces, la interpretación, por ejemplo, ¿no? Es un elemento importante. Por ejemplo, podemos ver ahí a la muerte que está jugando PlayStation. Está con su asada, con su guadaña, y está aparentemente jugando Play, cuando en verdad se trata de las pulsaciones que tiene un paciente que está al fondo. ¿Qué estaría representando, no? Cómo la muerte juega con la vida, propicia o genera la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, vendría a ser arte, crítica y sociedad. Critica parte de las condiciones sociales que podemos estar presentando. ¿Muy bien? Ahí tenemos un pequeñito, miren la diferencia ahora, ¿no? Tiene una paloma blanca, pero le pone. En este caso nos deja mucho, obviamente, también hacia la parte interpretativa, ¿no?
como que la paz se puede volver una cuestión más ilusoria estando en condiciones de guerra. Claro, ¿no? Y la inocencia de los pequeños. Ujú. El arte puede ser una representación que nosotros tenemos acerca de las cosas. Para Ernest Cassirer, recordemos que el hombre es un ser simbólico, eso lo vimos en antropología filosófica. Ah, cierto, el arte es una expresión del hombre como un ser simbólico, representado la realidad a través de múltiples lenguajes, como por ejemplo a través del dibujo, a través de la pintura, a través de la música. ¿Qué es eso? No es otra cosa más que la expresión de la naturaleza humana. Y es que como el hombre en su naturaleza es un ser simbólico, por lo tanto es un ser que interactúa con otros. Claro, ¿no? Eso lo diría Cassirer. El hombre es un ser simbólico porque crea siempre representaciones. La música, la pintura, el arte en sí es la manifestación de la naturaleza humana. Se refiere al símbolo. Para Ernest Cassirer, para Gadamer, la forma como se presenta una obra de arte, dice, es una interacción continua entre la perspectiva del autor, la obra y el intérprete. El arte se expresa de diversas maneras que luego serán susceptibles de ser interpretadas por los hombres según la perspectiva del autor y por otro lado del intérprete. Entonces, para Gadamer, la interpretación que se hace acerca de un texto, de una obra, en general, para Gadamer vendría a ser la manera como interactúan estos tres elementos. Claro, ¿no? Para algunas culturas, por ejemplo, una calavera puede ser representación de la muerte. Para otros es algo que se venera. Claro. ¿Por qué? Porque para Gadamer va a depender de la perspectiva del autor, el arte propiamente dicho, la construcción artística, y por último, el intérprete, que sería aquel que está recibiendo entonces el contenido. Gadamer entonces consideraría que a partir de estos tres elementos se puede llegar a realizar un cambio, una adaptabilidad, según la cultura también, ¿no? Entonces Gadamer considera que juega un rol muy importante también la cultura, pero sobre todo más centrada en los tres elementos. ¿Cuáles vendrían a ser esos tres elementos? La perspectiva del autor, la obra propiamente dicha y el intérprete. Se juntan los tres. Por otro lado, también nos podemos llegar a encontrar a continuación con una tercera afirmación. ¿De quién viene? De Herbert Marcuse. El arte y la interpretación de la belleza se fundamenta en lo establecido por las condiciones sociohistóricas generadas por la cultura. Y esto ya lo comentábamos también al momento de señalar a Herbert Marcuse. La mujer bella en la antigüedad era la mujer que podía llegar a tener grandes dimensiones. La mujer que llega a ser pues alta, obesa, es el icono de la mujer bella en la antigüedad. Cuando se llega a presentar a continuación, entonces va a depender de las condiciones sociohistóricas. Claro, ¿no? Como por ejemplo lo que podemos ver en este caso. Desde la perspectiva de Herbert Marcuse, la imagen de la mujer, ahí está, ¿no? Comentábamos nosotros. Ah, entonces, ¿eso de qué va a depender? Historia es acá, ¿no? En la historia. Esto nos representa entonces los cambios que se van a ir atendiendo, obviamente, en relación a ello, ¿no? Claro. Ah, entonces, la idea de la mujer en la antigüedad, por ejemplo, ahí estaría, ¿no? Hasta la edad contemporánea, ¿no? Como se ha entendido el icono de la mujer. Ah, entonces ello implicaría para Herbert Marcuse la forma de interpretar lo bello va a depender de las condiciones sociohistóricas y sobre todo también dependiendo de la cultura. Entonces tenemos ideas distintas también a partir de ello, ¿no? Cada sociedad posee sus propios códigos, decíamos de esta manera. Cada sociedad posee sus códigos culturales. Estos dependen del desarrollo artístico
¿Qué se puede llegar a lograr? Dependen de códigos culturales. Eso es lo que se afirmaría en términos de Herbert Marcuse. En algunas culturas, ustedes habrán visto seguramente, el pie pequeño es la representación de la belleza. En ese sentido, entonces, los códigos culturales van a llegar a establecer características que definen según la cultura, ¿no? Entonces, ¿en qué sería? Cada sociedad posee sus códigos y esto depende del desarrollo artístico que se llega a lograr. Entonces, para algunas culturas, lo bello está representado en el tamaño, lo bello está representado en la simetría. La simetría es la condición de lo bello. Esto a su vez también permite que la sociedad forje una identidad y permite que con el paso del tiempo también se pueda dar el diálogo intercultural, que es justamente lo que permitió el nacimiento de la filosofía. Implicaría entonces por ello forjar una identidad, es decir, reconocer lo que llega a mostrar o a presentar cada sujeto en función a sus características, ¿no? Una sociedad además puede estar desarrollada bajo una manifestación artística, pero otras pueden tener otras manifestaciones artísticas. Así, cada sociedad puede reconocer a la otra lo que posee, emergiendo de esa forma la cultura universal. Herbert Marcuse entonces llegó a considerar que la idea, la noción de lo bello, va a estar entonces expresado en condiciones de identidad, ¿no? Es decir, la manera como una sociedad llega a establecer sus cánones culturales, eso es lo que va a regir entonces, en pocas palabras, nuestra condición de belleza. Entonces, lo bello va a llegar a estar expresado a partir de esas condiciones, claro, ¿no? Y la manera como nosotros llegamos a incursionar dentro del medio, dentro del entorno, es lo que va a llegar a definir finalmente nuestra característica, a nivel, a nivel filosófico sobre todo, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, hasta ahí vamos a llegar entonces, jovencitos, el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya con esto damos por terminado nuestra última fase de estética 3, sobre todo, ¿no? Claro, así es, muchachos. Y ya nos estamos viendo entonces para nuestra próxima sesión, aproximándonos cada vez más al final, muchachos. Listo, les mando un abrazo entonces, que sigan teniendo una muy bonita semana, pasen unas bonitas fiestas patrias también al lado de su familia y disfruten también si hay un momento para poder llegar a tener un esparcimiento, también aprovechenlo. Listo, nos vemos chicos, gracias a ustedes, más bien, cuídense mucho y gracias por su participación. Nos vemos y que les vaya súper genial a todos.